Un momentito, ¿cuándo han visto que se haga una lista de preguntas y luego le demos 2 años para responder? Vamos uno por uno. Adelante, senador. Esta pregunta da pie a la reflexión de fondo más importante. ¿Por qué es cierto que ganaron la elección con el 54% de los votos? Pero también es cierto que el 46% de la gente, que también es pueblo, no votó por ustedes. Y lo primero que hicieron con ese 54% fue, a la mala, construir una mayoría calificada para tomar el control del poder legislativo. Con esa mayoría calificada, lo que hicieron después fue tomar por asalto el poder judicial. Una vez que toman el control del poder judicial, van por los autónomos, porque ustedes creen en un régimen de corte totalitario, porque creen un régimen de corte autoritario. Terminaron con todos los contrapesos, con los organismos autónomos. Y esto que estamos viendo el día de hoy, ojalá, senador, fuera un hecho aislado. Esto es parte del tránsito hacia un régimen de corte autoritario. ¿Por qué quieren el control del comité de auditoría? ¿Por qué quieren el control del comité de transparencia? ¿Por qué quieren el control de la comisión de vigilancia? Por lo mismo que quieren el control del poder judicial y de los organismos autónomos, porque quieren el control total y nos están llevando hacia un régimen de corte autoritario. Y hoy quienes pagan los platos rotos son las trabajadoras y los trabajadores de México. Muy bien. ¿Con qué objeto, senadora Villano? Permítame, porque no está. Y ahora sí. Gracias. Quiero que me haga favor de preguntarle al orador si me permite una pregunta, por favor. La senadora Villano quiere hacerle una pregunta a senadora Anaya. Con gusto, presidente. De la misma manera, es más, de una vez comento, tiene 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder, y a los 2 minutos lo voy a interrumpir, porque hay 3 más. Si alguien se quiere anotar de una vez. Sí, la tengo anotada. Muy bien. Tenemos toda la noche, no se preocupen. Adelante, senadora Villano. Muchas gracias, presidente. Senadora Anaya, en la mañana que tuvimos la sesión de comisiones, que por cierto se convocó con unas horas y efectivamente no estábamos apenas terminando de leer el documento, al final de la sesión, para mi sorpresa, me presentaron al secretario general del sindicato y a otro personaje que lo acompañaba. Y cuando hablé con ellos, me dijeron que estaban de acuerdo con esta iniciativa, con este dictamen. A mí me quedé muy triste, muy preocupada, porque ya se doblaron. Los trabajadores hoy están solos. ¿Qué pueden hacer los trabajadores para defenderse de este atraco, auténtico atraco en el que estoy de acuerdo con usted? Y por cierto, tampoco se les vio a los empresarios defendiendo nada, porque hoy están con el poder. En eso que dicen que hay un divorcio, yo los veo más enamorados que nunca. ¿Qué pueden hacer los trabajadores, que muchos de ellos, por cierto, ni siquiera saben que tienen una subcuenta y no saben cuánto dinero tienen ahí? ¿Qué pueden hacer, señor senador? Adelante, la soberbia, senadora, la soberbia es mala consejera. Y el régimen cree que va a gobernar para siempre. Sí, quizá tengan hoy cooptadas a las cúpulas sindicales, pero no a las y a los trabajadores. Cuando se den cuenta de que ese estado de cuenta que reciben, que trae un monto total de su afore y que trae un monto de la subcuenta de vivienda, cuando las y los trabajadores se enteren de que el gobierno tuvo el descaro de modificar la ley para poder disponer, para poder
tomar el recurso que les tomó años, en algunos casos décadas acumular, ese día les van a dar la espalda. Se le olvida al oficialismo que en democracia nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Al tiempo, las trabajadoras y los trabajadores de México les van a dar la espalda. Senadora Rodríguez, ¿con qué objeto? Pues ya no hay objeto, porque ya no está. Sí. Senador Huerta, ¿con qué objeto? Una pregunta, si me permite el orador, puede preguntarle. ¿Le quiere hacer una pregunta al senador Huerta? Dígale por favor al senador Huerta que acepto su pregunta. Adelante, senador Huerta, tiene 1 minuto, 2 minutos para responder, senador Anaya. Me llama la atención el tono que está presentando en la tribuna, senador Anaya. Este discurso anticorrupción. Lo digo claramente porque fuimos colegas en la 62 legislatura y si no, desmiéntame. Estuvo usted a favor con Enrique Peña Nieto del Pacto contra México, votó a favor de la reforma energética. Lo digo porque hasta allá llevó el debate con el que va a administrar los recursos del Infonavit. Y me llama la atención porque me gustaría conocer su opinión sobre las denuncias de Lozoya, sobre los moches que se dieron ahí en esa legislatura para la aprobación de la reforma energética. Me gustaría saber su opinión sobre la corrupción de su partido con Odebrecht, con Calderón, que también estuvieron por ahí en las épocas que ustedes andaban. Y por último, me gustaría con franqueza conocer su opinión. Le acabó su tiempo para hacer la pregunta, la pregunta. Fíjese no, nada la más. pregunta, nada más la culmino. Fíjese nada más. El tiempo lo llevo sobre yo. el debate presidencial termina, con Andrés Manuel cuando se refería al riesgo de Fíjese perder nada su más carterita, el nivel su opinión. de incongruencia y de descaro. ¿Quiere usted que recordemos las épocas del sexenio de Peña Nieto, cuando quien dirigió el Infonavit durante ese sexenio es integrante de su bancada, no de la nuestra? Eso es no tener memoria, compañero Huerta, ladrón de Guevara. Y termino mi intervención. No, espéreme, senador, porque La mejor muestra. Espéreme, senador Anaya, porque parece que ha generado una epidemia de ganas de preguntar. Entonces tengo una larga lista aquí. ¿Con qué objeto, senadora Gerardina? Momento. Ahí está. ¿Me permite el senador Anaya hacerle una pregunta? Sí, la senadora Gerardina quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto. Tiene Senadora 1 minuto Anaya. para hacer la pregunta, 2 Gracias. minutos para responder. Adelante. Gracias. Oiga, senador Anaya, ¿me podría explicar o tratar de comprender? Precisamente ahorita acaba de mencionar al senador Murat, ¿por qué si estaba tan orgulloso de su paso por el Infonavit y de lo bien que se manejó con estos comités y ahora mágicamente o misteriosamente pues está aceptando estas modificaciones que sabe perfectamente bien él que está dañando totalmente a los derechohabientes, a los trabajadores, a los más necesitados, a la gente que requiere nuestro cuidado y protección, a esa gente que tanto dicen ellos que van a representar a los humildes, al pueblo? ¿Cómo puede estar él tan orgulloso ahorita de estas modificaciones? ¿Me podría usted iluminar? Adelante. Con mucho gusto. Bien, se decían por aquí ahorita, es que se suben a decir mentiras, ¿verdad? Es que lo que están diciendo no es cierto, ¿verdad? ¿Cuál artículo? O sea, pidan la palabra, pero no para hablar de Peña y de Calderón y de García Luna. Pida a alguien la palabra para decir que no es cierto que en el 17 se atascan el comité de vigilancia. Pidan la palabra para eso. Digan que no es cierto que en el 18 bis no venimos aquí a discutir el sexenio de Peña y Calderón, venimos a discutir este dictamen que probablemente ni siquiera leyeron.
Ese es el problema. Entonces se darían cuenta que lo que estamos diciendo es verdad. O digan que en el 22 no cambian el nombramiento del director general y que hacen a un lado a la Asamblea General y se queda directamente el Ejecutivo con el nombramiento. O digan que no es cierto que en el 25 bis se atascan el Comité de Transparencia. O digan que no es cierto que en el 66 todas las facultades que tenía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se las quitan y se las entregan a Hacienda. Es que para eso sí levanten la mano. Yo quiero rectificar hechos. Eso no dice el 66. Venimos a discutir un dictamen, no el periodo neoliberal. Digan que en el 42, que es la manzana envenenada, digan que en el 42 no dice lo que voy a leer, que el instituto por sí mismo o por conducto de su empresa filial, por cierto, tanto que hablaban de los neoliberales y ustedes crean una empresa que ni siquiera le dan carácter de empresa pública que va a administrar toda esta lana. ¿No es cierto que ese artículo dice que podrá destinar los recursos bajo su administración a una serie de rubros? O sea, ¿por qué dicen que estamos mintiendo, pero no pueden señalar un artículo? Dicen que no hay 2 billones de pesos. Al 30 de septiembre, el monto de las aportaciones de los trabajadores es de más de 2 billones de pesos. Tiempo, senador. ¿En qué faltamos a la verdad? En nada. Vamos a votar a mucha honra en contra, en defensa de las y los trabajadores que ustedes hoy están traicionando. Y como a lo mejor es mi última intervención, les deseo feliz Navidad. Gracias. No se me vaya todavía de la tribuna, senador. ¿Con qué objeto, senador Murat?